La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Llegamos al capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses. Tal vez, ya les comentaba desde el podcast anterior, la parte más hermosa, densa de la carta, muy bella, y en particular a partir del versículo 3. Pero bueno, leamos los versículos del 1 al 4 con los cuales inicia el capítulo 3, que desde luego está concatenado a qué significa esta nueva vida con Cristo y cuáles son las consecuencias de esa vida con Cristo. Leamos el versículo del 1 al 4 del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses. Por tanto, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Porque ustedes están muertos, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán con Él llenos de gloria. Palabra de Dios. Termina de reforzar la argumentación que ya había iniciado. ¿Qué es lo que hace que alguien esté salvado? Es decir, viva ese anhelo del ser humano de salvación, que normalmente se expresa con el término griego de zoe, la vida plena. ¿Cómo se alcanza eso? Con el vínculo con el resucitado. Unidos al resucitado, recordemos que el bautismo, que se expresa en los símbolos sacramentales que lo implican, con todo lo que ya conocemos, con la belleza de la liturgia del bautismo, el agua, los óleos santos, el santo crisma, el óleo de los catecúmenos, todas estas cosas subrayan o tratan de transmitir, de vehicular lo que se quiere vivir, que es estar totalmente sumergidos en el misterio del Dios encarnado, de Cristo y de su redención. Aquel que, asumiendo sobre sí todo aquello que nos impide amar como Dios ama, se lo lleva consigo a su muerte, muere con Él. Y el resucitado, en un misterio que se repite cada vez que uno de nosotros abre su corazón y su historia para que Cristo vaya haciendo este milagro de atravesarnos, de llevarnos por esa muerte a la no vida, a la oscuridad en la que normalmente nos mantiene encerrados el ego, y la apertura a la luz, a la vida transformada a la que Cristo nos invita. Y por eso dice, se han resucitado, se han zambullido, se han hecho uno, no solamente de nombre o con un ritual que se haya quedado solamente como una manifestación externa, sino que han seguido esa relación permanente en escucha, en acogida, en conocimiento interno del Señor Jesús. Entonces eso les va a capacitar, como dice aquí, a buscar los bienes del cielo, a construir una vida sustentada en los valores del cielo. Los bienes del cielo no son objetos, no nos interesan objetos. Como lo dice con tanta claridad aquel dicho popular, más o menos, no busques los bienes del Señor, sino busca al Señor de los bienes. Lo que te hace feliz no son los caramelos que te pueda dar Dios, sino Dios mismo y tu comunión con el Dios vivo. Entonces, eso es lo que es el centro de la vida cristiana. Buscar la comunión con Cristo. Y en Cristo la comunión con el misterio trinitario, con esta comunidad de amor de la que somos imagen y para la cual fuimos creadas. En Cristo, en este pontífice, como hemos descrito en otras ocasiones, quien construye el puente, quien se erige como vínculo entre la creación y en particular la humanidad, imagen y semejanza de Dios, y la comunidad de amor trinitario, en Cristo, de alguna forma, ya empezamos a pregustar lo que debe ser o lo que estamos llamados a vivir a plenitud, que es esta comunión en el amor como Dios ama. De eso habla cuando
transmite este concepto de las cosas del cielo, lo que es propio del cielo, no lo que es propio de la tierra, donde lo fundamental son cosas. Ya sabemos que el príncipe de este mundo y los egos que, por su fragilidad, por las heridas que han recibido de desamor a lo largo de su vida, pues tratan de sustituir el amor que no han encontrado en objetos a los cuales poseen, las posesiones, el tener, a veces objetos mentales, como podríamos llamarle el espejismo del poder, el tener la capacidad de imponer lo que yo creo que es mi voluntad sobre otras personas. Pues quien vive en Cristo sabe que eso es imposible. Nadie puede imponer su voluntad sobre una voluntad libre en Cristo. Pueden quitarles la vida y eso les mueve el piso a los que le han entregado su vida y su sentido al príncipe de este mundo en el ejercicio del poder. Cuando se encuentran personas congruentes a quienes no pueden corromper, a quienes no pueden amenazar, porque su propia convicción y fortaleza centrada en el amor de Dios que les sostiene y les basta, les hace incólumes, inalcanzables, como vuelvo a decir. Les pueden robar el bios, les pueden quitar la vida, pero nunca esa dignidad sostenida por el amor. Y eso frenetiza a aquellos que creen que realmente tienen ese poder, el poder imponer su voluntad o su visión sobre otras personas. Y finalmente, el otro truco del mal espíritu, que es la imagen. Cultivar una imagen, el sentir que todo el mundo se la reconoce, esta imagen que les separa, que les hace especiales, diferentes, preferibles, con más derechos, que se llaman, o en eso consiste en lo que normalmente llamamos como privilegios. Todo esto que es las cosas de la tierra son sustituidas cuando crecemos en nuestra relación con el Señor, en esta vida de comunión, en esta vida de amor compartido, en este camino de enamoramiento a través del cual nos conduce el Señor en el Espíritu. Y aquí el versículo 3 y 4, que son realmente una joya teológica espiritual. Dice: porque ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán con Él llenos de gloria. Nuevamente está explicando lo que ya comentábamos. Están muertos, es decir, ya pasaron por el bautismo, por este misterio de una muerte que lleva a la vida, sumergiéndose en el misterio de la redención en el Señor, ¿no? Han dejado que con esa muerte se muera todo lo que les mataba, y eso se traduce en una vida renovada, en una vida nueva. Nuestra vida plena está escondida con Cristo en Dios. A veces no termina de manifestarse totalmente, pero no tenemos que esperar al final de los tiempos para que, como el propio Pablo nos recuerda, los frutos del Espíritu empiecen a manifestarse en la vida del creyente. Ya lo comentábamos. El amor concreto a las personas. Los creyentes son personas amorosas, enamoradas, benevolentes, comprometidas con la gente que les rodea, a quienes ven con aprecio, etc. Más todo lo demás que describimos. Son personas alegres, son personas que realmente confían en el Señor Jesús y en el proyecto de Dios. Son personas humildes, solidarias, etc. Se va manifestando eso a lo largo de la vida y en las oportunidades que se van presentando. Mientras más se manifiesta Cristo en nuestra vida, pues más contribuimos a la construcción de su proyecto. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.